Bien, muy buen día a todas, todos y todes. Es muy grato para mí continuar el día de hoy, martes 9 de marzo del 2021, con las actividades académicas del segundo seminario de estilos de vida saludable. Y ahora vamos a dar paso a la ponencia Ambiente sano y vida sana. Antes de presentar a nuestra invitada, pues vamos a nombrar un poco de su semblanza curricular, la cual pues ha sido muy importante su labor en su trayectoria académica, ¿no? La maestra Violeta Méndez Solís es bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM y maestra en Ciencias Biológicas. Tiene un posgrado realizado en el Instituto de Ecología de la UNAM y sus áreas de especialidad son la botánica, la ecología vegetal, ecología de la polinización, taxonomía y biología de la reproducción en plantas. Trabajó 10 años impartiendo el curso de biología de plantas en la licenciatura de biología en la Facultad de Ciencias y 8 años impartiendo el curso de Ecología de la Polinización en la licenciatura de Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ha sido técnico de campo en proyectos apoyados por CONABIO y tiene experiencia en educación a distancia y formación de profesores del Bachillerato Nacional, pues ha sido facilitadora en el Diplomado de Ciencias Experimentales impartido por la Facultad de Ciencias de la UNAM, en el marco de la Estrategia Nacional de Formación Continua de Profesores de Educación Media Superior. Asimismo, ha sido divulgadora de la ciencia a través de la impartición de talleres de apicultura para niños y adultos. Actualmente es profesora de tiempo completo, asociado C, de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 8, Miguel E. Schultz, como parte del Sistema de Incorporación de Jóvenes Académicos, SIJA, en donde ha impartido la materia de Biología cuarto desde el año 2018. Es estudiante del doctorado en Educación en Centros de Estudios Superiores de la Educación y además es participante del programa institucional Tutorías y profesor promotor del programa institucional Jóvenes hacia la Investigación. Bienvenida, maestra Violeta. Muchas gracias, Armando. Sin más, le agradecemos mucho su asistencia al día de hoy, maestra Violeta, y pues bueno, tiene el micrófono abierto para lo que nos quiera compartir. Muchísimas gracias. Si me permiten, voy a compartir mi pantalla. Muy bien. Bueno, primero que nada quiero agradecer al Colegio de Educación Física por la invitación para platicarles de ese tema tan importante, sobre todo hoy en día, que es la relación que existe entre el ambiente y la salud humana. De entrada voy a comenzar hablando de lo que es el ambiente. Entonces, el ambiente se define como todos aquellos factores físicos, químicos y biológicos que afectan la supervivencia de un ser vivo. Y por otro lado tenemos lo que es la ecología. Ecología viene de los vocablos griegos oikos, que quiere decir casa, y logos estudio. Lo cual quiere decir que es el campo de la biología que estudia las relaciones de los seres vivos con su ambiente. Se ha utilizado mucho el término de protejamos la ecología o cuidemos la ecología, pero el término está mal utilizado porque la ecología no es algo que hay que cuidar. La ecología es un campo de estudio y lo que hay que cuidar es el ambiente. Entonces, bueno, aclarado este punto tan importante que es un término muchas veces la ecología mal utilizado, es importante decir que, bueno, todos los seres vivos en este planeta, no solo los seres humanos, sino todos los que formamos parte de él, pues estamos continuamente relacionados con nuestro ambiente, con el ambiente que nos rodea, llámese todos los factores abióticos, esto es factores físicos, la luz, el agua, el aire, de manera que si se afecta alguno de estos elementos del entorno, pues
nosotros como seres vivos, parte de este planeta, pues nos vamos a ver afectados. Entonces, bueno, digamos que en la ecología se estudia a diferentes niveles porque los seres vivos nos organizamos en diferentes escalas, esto seguramente ya lo han escuchado en algún momento. Entonces, tenemos el nivel más básico de estudio de la ecología, que es el nivel organismo o individuo. Después tenemos la población, que es el conjunto de organismos de la misma especie. Y bueno, hablemos de especie como todos aquellos organismos que son capaces de reproducirse y tener descendencia fértil. Después tenemos la comunidad, que es el conjunto de poblaciones de diferentes especies. Después tenemos lo que llamamos el ecosistema, que es la interacción entre los seres vivos y el ambiente mismo, los factores físicos. Y finalmente tenemos la biosfera, que es el conjunto de todos los ecosistemas, ¿no? Entonces podemos hablar, por ejemplo, a nivel organísmico, por ejemplo, de un solo ser humano. En este caso les pongo aquí un protozoario, ¿no? Pero bueno, cuando hablamos de población, por ejemplo, tenemos toda una población de pingüinos, la población humana, un ejemplo importante. Las comunidades, pues tenemos, por ejemplo, tenemos a la población humana, por ejemplo, y también tenemos, por ejemplo, en un bosque la población vegetal, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la población de colibríes, que está relacionada con la población vegetal, ¿no? Formando una comunidad, por ejemplo. Y los ecosistemas, pues tenemos las selvas, los bosques, etcétera, y la biosfera, pues nuestro planeta, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, pues todos los seres vivos estamos interactuando todo el tiempo, y entonces estas interacciones se les conoce como interacciones ecológicas, de las cuales las más importantes tenemos una, por ejemplo, el mutualismo, ¿no? En donde cada una de las poblaciones que están interactuando obtienen un beneficio, por ejemplo, en la polinización, en donde, por ejemplo, en este caso, tanto plantas como abejas se ven beneficiadas, ya que las plantas se reproducen gracias a que las abejas mueven su polen de una planta a otra, y pues las abejas reciben a cambio el beneficio de la alimentación. Por otro lado, tenemos la competencia, que es cuando dos grupos bueno, entre especies o entre poblaciones, lo que ocurre es que se lucha por un recurso en común. Entonces, esta lucha puede ser, por ejemplo, por los alimentos o puede ser por las parejas. Aquí les pongo el ejemplo de cuando machos de venado se enfrentan para competir por conseguir una pareja. Y el más conocido es la depredación, que es cuando, bueno, un grupo se alimenta de otro. En este caso les pongo a los leones que se están alimentando de los ñus, ¿no? Entonces, todas estas interacciones son muy importantes para mantener lo que llamamos el equilibrio en los ecosistemas. Y es un ejemplo de cómo nos estamos interrelacionando, bueno, cómo los seres vivos se interrelacionan todo el tiempo entre ellos y con otros dentro de los ecosistemas. Por ejemplo, las relaciones de depredación más conocidas son aquellas que ocurren en las cadenas alimenticias. Del lado izquierdo, por ejemplo, les enseño la que nos enseñan típicamente a todos en la escuela, que es que, bueno, los carnívoros, como el zorro aquí, se alimenta de un herbívoro, los ratones, bueno, los ratones se alimentan de todo, pero pues también de plantas, y bueno, al final los herbívoros alimentándose de las plantas. Entonces, típicamente se conocen como las plantas como los productores, los herbívoros como los consumidores primarios y los carnívoros como los consumidores secundarios. Y bueno, en realidad esta es una forma muy simple de ejemplificar las relaciones de depredación que existen en la naturaleza, pero por ejemplo, si vemos del lado derecho, en realidad el asunto es muchísimo más complicado de lo que nos han mostrado típicamente, ¿no? En realidad lo que ocurre en los ecosistemas es que hay redes que se entrecruzan de una manera muy compleja, pero gracias al mantenimiento de estas redes es que se puede mantener pues el equilibrio en los ecosistemas. ¿Por qué? Si nosotros quitamos un elemento, un eslabón de esta cadena, entonces todo lo demás se desequilibra. Por ejemplo, si nosotros matamos a los carnívoros, que son los que se alimentan de los herbívoros, entonces la población de herbívoros se descontrola, ¿no? Es decir, vamos a tener demasiados herbívoros en ese ecosistema,
y eso puede tener consecuencias a la larga dentro del ecosistema, ¿no? Entonces, bueno, además de esto, pues los ecosistemas nos proveen de servicios muy importantes para nuestra subsistencia como seres humanos. Estos servicios se les conocen como servicios del ecosistema. Entonces tenemos, por ejemplo, servicios de abastecimiento como por ejemplo los recursos naturales, pues nos aportan alimentos, madera para nuestras casas, medicamentos, la energía, ya sea a través del viento, de la luz, las fibras para vestirnos. Por otro lado, tenemos servicios de regulación, como es a través del ciclo del agua, tenemos pues la purificación, tenemos agua potable, ¿no? Los descomponedores, por ejemplo, las bacterias o los hongos descomponen los residuos. También otro servicio muy importante es la polinización, porque los polinizadores llevan a cabo la reproducción de muchas plantas de las cuales nos alimentamos, la regulación del clima y el control de enfermedades, del cual vamos a hablar más a profundidad en un momento más. Y bueno, por otro lado tenemos los servicios culturales, que en realidad muchas veces no son muy apreciados o no nos damos cuenta de ellos, pero por ejemplo nos aportan pues la posibilidad de, bueno, todo el mundo quiere irse de vacaciones a la playa o al bosque y ver un lugar bonito. Eso nos trae tranquilidad, nos permite, bueno, a muchos les gusta ir a meditar a los bosques y relajarse, ¿no? También pues la belleza que nos aporta y pues la activación del cerebro del circuito de recompensa, es decir, vemos algo bonito y pues nos da paz, nos da tranquilidad, nos da alegría, ¿no? Etcétera. Entonces, todos estos servicios, pues, digamos que si alteramos los ecosistemas, pues los seres humanos nos quedamos con el peligro de, pues, de no tener estos servicios para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, todo esto que tiene que ver con la salud. Bueno, en el 93 la Organización Mundial de la Salud llama, define la salud ambiental como aquellos aspectos de la salud humana, incluidos la calidad de vida, que son determinados por factores ambientales, físicos, químicos, biológicos, sociales y psicosociales. Es decir, nosotros estamos como seres humanos directamente interaccionando con nuestro ambiente, y si este ambiente se afecta, pues nuestra salud también. Entonces, se ha hecho un llamado desde entonces a tomar en cuenta que si tenemos un ambiente sano, directamente vamos a tener salud humana, ¿no? Como recompensa, digámoslo así, ¿no? Entonces, pues sabemos muy bien que los seres humanos hemos alterado el ambiente de muchas maneras, ¿no? Una de las formas en las que lo hemos alterado más conocidas es la contaminación ambiental. Entonces, se sabe ampliamente que la contaminación del suelo, del agua y del aire, de la atmósfera, pues genera diferentes tipos de enfermedades, ¿no? De entrada, pues enfermedades gastrointestinales, debidas a bacterias, parásitos, químicos. Por ejemplo, los pesticidas en el campo pues, pueden generar envenenamientos, enfermedades gastrointestinales. Muchos de los contaminantes también son carcinogénicos, esto quiere decir que son promotores del cáncer. Entonces, pues digamos que la presencia de los contaminantes ha promovido en los últimos años el aumento de la propensión del cáncer en las personas. Y otro, bueno, también se ha hablado mucho de la afectación al sistema nervioso. En algunos casos hay algunos estudios que indican que incluso el estar expuesto a contaminantes, pues disminuye nuestra capacidad cognitiva. Hay problemas en el aprendizaje, por ejemplo, hay inflamación cerebral. Y bueno, lo más conocido dentro de la contaminación atmosférica pues son las enfermedades respiratorias, pues el asma, por ejemplo, se vuelve más complejo, las alergias. Entonces, por ejemplo, los que tenemos alergias y vivimos en la ciudad, pues nuestra vida es muy difícil en ciertas temporadas del año. Los que las padecen igual que yo, pues podrán decirme si no es así. Entonces, digamos que está bien documentado que, por ejemplo, la quema de combustibles fósiles para obtener energía, pues provoca la producción de gases de efecto invernadero, y estos gases de efecto invernadero lo que hacen es promover el tan conocido, calentamiento global. Entonces, el calentamiento global lo que ha provocado es que al aumentar la temperatura en todo el planeta, entonces esto ha generado un cambio en el clima, ¿no? El ya tan conocido cambio climático.
Entonces, el cambio climático ha producido dos eventos muy importantes, ¿no? Eventos de sequías o lluvias extremas, ¿no? Entonces, por un lado, si hay sequía, pues las enfermedades que se pueden padecer pueden ser, de entrada, complicaciones renales, deshidratación por falta de agua y también los problemas que vienen derivados de la falta de higiene. Si no nos lavamos las manos, entonces se promueve la presencia de bacterias, de virus, ¿no? Por eso ahorita, con este asunto de la pandemia, dicen lávense las manos. ¿Por qué? Sobre todo, bueno, el uso del agua y jabón, pues rompe las paredes de las membranas de tanto bacterias como las paredes de los virus, que están formadas de grasas, y entonces eso limita mucho la transmisión de enfermedades. Sin embargo, pues si hay sequías, no tenemos agua disponible, entonces las enfermedades se dispersan. Por otro lado, tenemos las lluvias. Cuando hay inundaciones, pues hay contaminación de las fuentes de agua, proliferan los mosquitos, cambios bruscos de temperatura que promueven enfermedades respiratorias y pues en general la propagación de muchas enfermedades, tanto respiratorias como gastrointestinales, ¿no? Por otro lado, bueno, la verdad es que los seres humanos hemos degradado los hábitats de muchas especies de animales y plantas, otros seres vivos, porque, bueno, ha habido todo un proceso a lo largo de la historia de los seres humanos, pero sobre todo en los últimos 50 años, en donde ha habido un proceso que se le ha llamado el desmonte de bosques, selvas, es decir, quitar la cubierta vegetal para convertirlos en zonas de ganadería o en zonas de agricultura, o incluso pues la mancha urbana ha crecido, entonces se ha quitado esta zona vegetal para que las personas puedan vivir ahí. Entonces, digamos que ustedes lo saben, la sobrepoblación ya es tan grande que pues zonas que eran antes naturales, muchas personas las utilizan para vivir. Y esto afecta a la biodiversidad. La biodiversidad se refiere a todos los seres vivos que existen en el planeta. Y la biodiversidad se ha visto gravemente afectada por estas actividades humanas que aquí les platico. Entonces, ¿cuál ha sido el problema? Bueno, por ejemplo, uno de los ejemplos que les puedo dar acerca de este asunto de cómo ha aumentado la mancha urbana, de manera que ya zonas que eran antes naturales y que ahora son ocupadas por las personas, es el caso, por ejemplo, de lo que ocurre en Monterrey, que, bueno, en las noticias ha salido mucho que de repente la gente tiene a los osos negros en su casa buscando comida. Y la verdad no es que el oso se meta a su casa, sino que más bien los seres humanos ya nos metimos en el área natural donde ocupaban antes los osos, porque en realidad la zona en donde la zona residencial, esta residencial en Monterrey, en realidad está dentro de una natural protegida que ya fue invadida, y entonces pues más bien los osos negros cuando tienen hambre pues van a buscar comida, ¿no? Entonces en realidad como seres humanos es importante que tomemos esta responsabilidad de no echar la culpa al oso que se mete a mi casa, sino yo que hago cerca de la casa del oso, ¿no? Y bueno, esto es parte de este efecto bueno, el contacto que tenemos seres humanos cada vez más cercano con los animales, ¿no? No solo con animales domésticos, sino también con la vida silvestre. Y esto ha promovido la transmisión de enfermedades, que se conocen como enfermedades zoonóticas. Entonces, la zoonosis se refiere a la transmisión de enfermedades de un animal a otro. Nosotros como seres humanos recuerden que pertenecemos al reino animal, ¿no? Entonces, pues aquí les muestro en la imagen cómo, pues bueno, los virus se transmiten de unos animales a otros, pero si los seres humanos estamos en contacto directamente, ya sea con animales domésticos o con la vida silvestre, pues tenemos una mayor probabilidad de transmisión de estas enfermedades a través de virus, y pues ya si se transmiten a los seres humanos, pues entre nosotros la transmitimos. Entonces, bueno, como les decía, pues hay varios factores que promueven la transmisión de enfermedades zoonóticas, como ya les mencionaba, por ejemplo, la deforestación, el cambio de uso de suelo, es decir, el levantamiento de toda la cubierta vegetal, para la ganadería, para la agricultura, para vivir, ¿no? El comercio ilegal, poco regulado de vida silvestre,
también los mercados de animales ya tan conocidos. En México ya no tenemos, en realidad no tenemos tantos mercados de animales como antes, pero aún sigue habiendo una situación un poco regulada de la cría, de la venta y del consumo, ¿no? Es el sacrificio de los animales. También por otro lado tenemos este asunto de la resistencia de los microbios a los antibióticos, y bueno, ya les comentaba, pues el cambio climático, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia tenemos una gran cantidad de epidemias que, que han ocurrido, y muchas de ellas se han dado porque los seres humanos hemos alterado el equilibrio de los ecosistemas. Uno de los casos ya hace muchos años en la Europa, cuando ocurrió la peste, la transmisión de la peste se dio porque, bueno, se decidió deshacerse de los gatos porque se pensaba que hablaban con el demonio. Entonces se deshicieron de los gatos en Europa, y entonces las ratas que tenían las pulgas que transmitían la peste, pues empezaron a proliferar por toda Europa, y entonces la gente se empezó a contagiar, ¿no? Y bueno, los casos más recientes de virus zoonóticos se han dado por este asunto pues de los mercados de animales o del contacto directo de seres humanos con los animales que viven en las zonas de monte. Mucha gente se alimenta de lo que le llaman la carne de monte, porque, bueno, tienen que comer, la cazan y se alimentan directamente de esta carne que está infectada con algún virus. Y bueno, lo más reciente con el SARS-CoV-2, sabemos que, bueno, las teorías apuntan a que se debe a la falta de higiene en mercados de animales en la ciudad de Wuhan, China, ¿no? Entonces, bueno, es importante entender que, ¿por qué es importante tener pues la conservación de la biodiversidad, ¿no? En realidad, como dice aquí mi pantalla, nuestros bosques son nuestros antivirus, porque eh, digamos que la protección de la biodiversidad es nuestra primera línea de defensa contra los virus. Un ambiente muy diverso evita que los virus se propaguen más fácilmente, porque hay una enorme cantidad de virus y estos no infectan a todos, sino que hay barreras genéticas que impiden que los virus se propaguen rápidamente. Pero si nosotros alteramos el ambiente y lo simplificamos, entonces ciertas especies se vuelven dominantes y entonces sus virus se esparcen más rápidamente. Entonces, digamos que invertir en la protección de la diversidad es una inversión en salud. Sin embargo, esto es algo que no se ha dado a conocer ampliamente, y es muy necesario que exista una conciencia acerca de eso. ¿Qué tanta preocupación tenemos por nuestro ambiente, ¿no? Y hace falta información acerca de esto, de por qué en realidad hay tantas enfermedades, ¿no?, que están totalmente relacionadas con la falta de respeto, la falta de conciencia con nuestro entorno. Entonces, es importante entender que si tenemos un planeta sano, tendremos a gente sana. ¿Qué tanto nos hacemos responsables de nuestro entorno? Vamos a la playa y tiramos basura, ¿no? Salimos a la calle ahora, últimamente, y no usamos cubrebocas porque no me importa lo que le pase al vecino, ¿no? Entonces, ha habido un efecto de falta de empatía entre seres humanos y de seres humanos con el propio ambiente, ¿no? Vamos al bosque y tiramos basura, ¿no? Y no asumimos nuestra responsabilidad como seres humanos con respecto a nuestro ambiente. Somos parte de él, ¿no? No venimos a tomar los recursos como se nos antoje, disculpen la forma de expresarlo, sino que tiene que haber un equilibrio, ¿no? A eso se le ha llamado el desarrollo sustentable, cuidar los recursos que tenemos ahora para que podamos sobrevivir tanto los que vivimos ahora como las siguientes generaciones, ¿no? Ahora, otra cosa que yo quisiera platicar y mencionarles es que, bueno, muchos animales han sido los responsables y los malos de la historia de las enfermedades que nos llegan a los seres humanos, ¿no? Del lado izquierdo les enseño las que son conocidas como las mariposas negras. No sé si algunos de ustedes las conozcan. Estas llamadas mariposas negras son un grupo de insectos llamado esfíngido, que son importantísimos polinizadores,
¿no? Pero en muchos lugares, en México sobre todo, piensan o han dicho que llaman a la muerte, ¿no? Entonces, o si ven en su casa una mariposa negra, entonces viene la muerte, ¿no? Y entonces como viene la muerte, entonces la matamos, ¿no? Y entonces así, por ejemplo, ha pasado, bueno, por allá tenemos a los búhos, perdón, a las lechuzas, que pues se les ha confundido decían que eran brujas, y entonces como son brujas, pues los matamos porque no se nos vaya a aparecer la bruja, no nos vaya a comer, ¿no? O pues los murciélagos, que este es otro, estos son así como que los reyes de la culpa de todo lo que nos pasa en la vida, ¿no? Siempre han tenido mala fama, ¿no? Porque pues se les ha confundido con vampiros, ¿no? Entonces, se ha pensado que si nos muerden nos vamos a convertir en vampiros y mañana vamos a empezar a chupar sangre, ¿no? Entonces, siempre por eso, se les ha, digamos que malentendido, malinterpretado, tratado mal, se les mata, ¿no? Y en realidad, los pobres murciélagos no tienen la culpa de nada. ¿En qué sentido? Bueno, de entrada, la mayor parte de los murciélagos, ¿no? Son frugívoros, es decir, se alimentan de fruta, o son nectarívoros, es decir, se alimentan de néctar. Muy importantes polinizadores, por ejemplo, del agave tequiliana. El tequila se produce gracias a que los murciélagos lo polinizan, ¿no? Entonces, es fundamental su conservación, para que, no solo por valor cultural, ¿no? Digo, si les gusta el tequila, pero también porque promueve la polinización de otros muchos cultivos muy importantes. Y de las 137 especies que tenemos en México, porque en México tenemos una gran cantidad de especies de murciélagos, solo 3 son murciélagos vampiro. Y estos murciélagos vampiro solo se alimentan de sangre de ganado. ¿Sí bien? Entonces, digamos que ni siquiera pelan a los humanos, ¿no? Y en lo que se les ha relacionado es con la transmisión de la rabia. Sin embargo, según el experto en murciélagos en México, el doctor Roberto Medellín, él indica que la transmisión de rabia de murciélago a ser humano, la verdad es muy, o sea, es rarísima, ¿no? Y bueno, ahorita pues obviamente hay como muchos rumores acerca de que alguien según se comió una sopa de murciélago y ya a partir de ahí le llegó el SARS-CoV-2 y ya por eso todos tenemos una pandemia terrible. La verdad es que no hay nada comprobado al 100% de que al comerse a alguien un murciélago fue que fue el paciente cero del virus causante de la COVID-19. Eso es muy importante que lo sepan. Se siguen haciendo investigaciones, pero lo que se sabe hasta ahora es que en realidad se ha relacionado al virus SARS-CoV-2 con los murciélagos porque hay un virus parecido que padecen los murciélagos y tienen el mismo origen genético. Por lo tanto, se piensa que tienen un origen en común esos virus. Pero bueno, es muy importante que no se satanice a ciertos grupos de animales, ¿no? Eso es fundamental porque es parte del respeto a la naturaleza. Entonces, les digo, se siguen haciendo diferentes investigaciones con respecto a los murciélagos y el SARS-CoV-2, pero en realidad no se tiene una idea comprobada de que fue culpa de los murciélagos por los que ahora padecemos una pandemia tremenda. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, ya casi para acabar, en los últimos tiempos se ha generado un movimiento llamado Una Sola Salud, que promueve que tomemos en cuenta que la salud humana está relacionada tanto con la salud animal como con la salud del ambiente. Entonces, es importante que tomemos conciencia acerca del respeto hacia nuestro entorno para que podamos promover una mejor salud para los seres humanos, ¿no? Y entonces esto se debe de tomar en cuenta tanto por esta llamada de atención tan importante que tenemos con esta pandemia, ¿no? Como para prevenir futuras pandemias, ¿no? Entonces, es importante tener un conocimiento informado, ¿no? No dejarnos llevar por noticias falsas. Las redes sociales están llenas de noticias falsas. Debemos ir siempre a las fuentes y ver quién lo dice, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Les decía que las enfermedades son una llamada de atención importantísima para los seres humanos. Y en estos momentos que está tan en boga esta idea de querer conocer qué está pasando, de dónde salió este virus, le echamos la culpa a los murciélagos o no, y la verdad es que es muy importante
no encontrar solo a quién echarle la culpa, sino asumir como seres humanos nuestra responsabilidad, qué parte de nuestra relación con el ambiente tiene que ver con lo que está pasando en la actualidad, ¿no? Entonces es importante aprender estas lecciones a largo plazo, ¿no? Y entender qué tan conscientes estamos de nuestro entorno y de otros seres humanos, ¿no? Como les decía, ¿qué tanto cuidamos nuestro entorno? ¿No? ¿Cuánto nos tardamos al bañarnos? ¿Cuánta agua consumimos? ¿Cuánta energía? ¿Apagamos la luz? ¿No? Yo sé que ahorita todo el mundo usamos la computadora, pero cuando no usamos la tele, el radio, lo apagamos. Eso es muy importante de promover y pocas veces se hace hincapié en ello, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que les quería yo platicar el día de hoy. Les agradezco mucho y espero que tengan muchas preguntas. Muchas gracias. Bueno, pues una súper interesante ponencia de la maestra Violeta. Muchísimas gracias, maestra. Y pues la verdad es que sí han surgido bastantes dudas, ¿no? Les agradecemos a todos los que han preguntado, pero sí han surgido bastantes dudas. Y pues bueno, les hacemos la invitación también por si alguien quiere hacer su pregunta directamente a la ponente, con solicitar, bueno, más bien con levantar su mano en esta sesión virtual, también lo podría hacer, ¿vale? Entonces, bueno, iniciamos con las preguntas a la maestra Violeta. Y pues bueno, Víctor Medina nos dice, si este equilibrio del cual usted mencionaba al inicio de la ponencia ya se ha roto, ¿cuál es la mejor manera para lograr repararlo o reponerlo? Bueno, hay algo que se conoce ahorita como la restauración ecológica. La restauración ecológica es un proceso en el que lo que se trata de hacer es, por ejemplo, bueno, hay diferentes niveles de restauración, ¿no? Uno de ellos es la restauración del ecosistema, por ejemplo, la restauración del suelo. Lo que se hace es generar nuevos nutrientes en los suelos para que se puedan, lo que le llamamos la recolonización, para que digamos que la primera vegetación, como los musgos, vuelvan a formar el suelo y a partir de ahí los vegetales más grandes vayan colonizando, habitando nuevamente el suelo. Este es un proceso muy largo. En realidad cuesta mucho más trabajo reforestar o rehabilitar un ecosistema que destruirlo, ustedes lo saben. En 5 minutos se puede, bueno, eso es un decir, pero es mucho más fácil desmontar un ecosistema que volverlo a generar, pero se hacen varios estudios que promueven lo que es la reforestación de los ambientes. Otro de los efectos que se hacen es, por ejemplo, tratar de reintroducir a las especies, porque les decía yo, se quita un eslabón y entonces todo lo demás de la cadena se vuelve loco, ¿no? Hay una sobrepoblación de otros elementos y entonces hay un gran desequilibrio. Entonces, es un proceso que lleva tiempo y hay varios grupos a lo largo del país que trabajan con estos procesos de reforestación para ayudar a que los ecosistemas se vuelvan a equilibrar, pero en realidad sí, el equilibrio está roto, pero también hay que favorecer el no romperlo todavía más, ¿no? Esto es muy importante. Muchas gracias. Claro, interesante. De hecho, híjole, es muy complejo, ¿no? Como usted lo dijo, y por supuesto los ecosistemas muy, muy delicados, ¿no? Finalmente. Bien, Sofía Estrada, tiene la mano levantada. Vamos a darle la palabra. Sofía, ¿nos escuchas? Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Mi pregunta se basa en nuestra actual situación de la pandemia. ¿Usted cree que podamos disolver por completo la pandemia o que tengamos que vivir con ella por toda nuestra vida? Esa es una excelente pregunta. La verdad es que como muchos virus, la verdad es que tenemos muchas veces que aprender a vivir con ellos. Eso es cierto. Y bueno, digamos que ya que estamos vacunados,
tendremos que vivir con la idea de que el virus SARS-CoV-2 se va a quedar ahí, y es como muchos virus, como por ejemplo el de la influenza, ¿no? Ya están entre nosotros y tenemos que asumir que estarán de aquí en adelante, ¿no? Pero creo que el gran mensaje importantísimo es, digamos que ya este asunto de que va a venir una pandemia, ya se hablaba desde hace tiempo, pero en realidad el problema es que pues hay otros intereses, digamos, más importantes a nivel político que dominan sobre los intereses del ambiente, ¿no? Y como les decía yo, no se hace tanto hincapié de la importancia de cuidar el ambiente para que no nos den enfermedades. Entonces, como hay una desinformación generalizada, entonces pues tampoco hacemos nada. Y lo que sí puedo reconocer es que lo que yo he conocido, por ejemplo, bueno, en mis alumnos, en las nuevas generaciones, es que en realidad hay un gran e importante interés por cuidar el ambiente, pero a veces chocamos con los tomadores de decisiones, ¿no? Que esos son los que en realidad pues manejan toda esta situación del cuidado del ambiente, del uso de energías renovables, etcétera, etcétera. Y que si ellos no deciden tomar estas decisiones, pues en realidad los demás, bueno, podemos tener una gran voluntad, pero a veces hay estos choques, ¿no? Pero sí es verdad que este virus no va a desaparecer, ¿no? Y más bien el asunto es que tendremos que aprender a vivir con él como hemos aprendido a vivir con muchos otros. Ok, muchas gracias. ¿A ti? Excelente pregunta, muchas gracias, maestra Violeta. Y bueno, pues tenemos más preguntas por aquí. Y el doctor César Luis Acevedo nos pregunta, ¿qué podemos esperar después de la pandemia en relación a los cambios del calentamiento global? Esa es una tremenda pregunta. Es muy complejo porque en realidad diferentes organizaciones a nivel internacional están verdaderamente preocupadas. A nivel de la ONU, por eso se ha hablado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Y hay, digamos, diversos escenarios post pandemia para contener qué vamos a hacer después de la pandemia, ya que la hayamos superado, y qué va a pasar con el calentamiento global. En realidad es urgente tomar acciones acerca de las energías renovables, ¿no? Ustedes lo saben y ya lo estamos sintiendo. Ya vivimos el cambio climático en estos momentos. O sea, el calor que hace ahorita nunca lo habíamos visto antes. Por ejemplo, en marzo, que nos estemos casi a 30 grados en la Ciudad de México es impresionante, o las lluvias, ¿no? Entonces, si no se contiene, pues podemos tener muchísimos más desastres naturales y a nivel de enfermedad, y bueno, por ejemplo, podemos tener estos niveles de sequía y la falta de agua va a promover la migración. Y entonces la migración también mueve muchas enfermedades, ¿no? Entonces, el asunto fundamental es que si continuamos este ritmo, ¿no? Pues vamos a tener cada vez mayor cantidad de enfermedades relacionadas con nosotros mismos, mayores cambios globales a nivel del clima, mayor cantidad de huracanes, sequías, etcétera, y va a haber un movimiento humano y van a faltar también los alimentos porque la agricultura se afecta, ¿no? Entonces, todo este asunto que ya les comenté está conectado. Entonces, es importante no solo el asunto de la toma de decisiones, que también es importante, pero también nosotros como seres humanos, qué tan conscientes estamos de esto, porque además nos hablan mucho del cambio climático todo el tiempo, ¿no? Y cuando nos hablan tanto de un tema, entonces ya se nos hace algo común, ¿no? Pues sí, el cambio climático, ¿no? Vivimos con él, pero pues, ¿qué hacemos nosotros todos los días para cambiar la situación, ¿no? Entonces, es muy complejo y de hecho, bueno, en este año, en realidad sí bajaron un poco las emisiones de gases de efecto invernadero, un poco debido a que bajaron las actividades por la pandemia. Sin embargo, no ha bajado lo suficiente o lo que quisiéramos todos, la ONU, para disminuir el calentamiento global. Entonces, ¿qué nos espera? Pues nos esperan más enfermedades, ¿no? Mayor sequía, mayores cambios a nivel del clima, y es importante la toma,
digamos que es muy complicado porque como ustedes lo pudieron ver a lo largo de este año, cuando se detuvo cierta actividad, entonces los animales comenzaron a salir, ¿no? A diferentes lugares, pero también a nivel económico nos afectamos, ¿no? Entonces, será importante también considerar un cambio en cómo llevamos nuestra economía, que eso es muy importante, porque estamos muy ligados a actividades a nivel económico que dañan el ambiente. Gracias. Claro, por supuesto, una tremenda pregunta como usted lo manifestó, pero tenemos todavía varias. Vamos a intentar darles respuesta a todas. También veo por aquí una mano levantada antes de continuar con las preguntas que yo tengo por acá anotadas. Juan José, si gustas hacer tu pregunta a la maestra Violeta. Buenas tardes. Hola, Bueno, buenas tardes. Buenas mi tardes. pregunta es, ahorita ya se habla pues de una vacuna, ¿no? Entonces, pues yo quería saber si usted piensa que aún así vaya a haber un rebrote y si lo hay, ¿usted cree que vaya a ser igual como pues, de impactante como lo fueron los otros a tal punto de volvernos a dejar en casa? Bueno, muy buena pregunta, Juan José. En realidad, bueno, digamos que si nos colocamos en México, lo que pasa es que se ha hablado como de olas, pero en realidad no hemos superado ni la primera, ¿no? Porque, ¿por qué me refiero a esto? En realidad, se habla de diferentes olas cuando viene la epidemia, hay un repunte, pero baja y prácticamente desaparece y a lo largo del tiempo otra vez surge de nuevo, hay un repunte y baja, ¿no? Entonces, en realidad en México eso nunca ha pasado, ¿no? O sea, en realidad siempre hemos estado con aunque sea bajos, entre comillas, números de infección, pero ahí está, ¿no? Entonces, ya con la vacuna, en realidad, ya habrá una mayor contención y, digamos que ya cuando todos tengamos, bueno, digamos, seamos inmunes a al virus, entonces, digamos que se espera que ya no haya un rebrote, a menos que el virus mute, y digo, no los quiero espantar a nadie, pero los virus cambian continuamente y el SARS-CoV-2 es un virus que se ha visto que muta de una manera rapidísima. Entonces, porque esa es su forma de adaptarse y de sobrevivir, así como nosotros tenemos nuestra manera de adaptarnos y sobrevivir. Entonces, se ha visto, y según los estudios, la vacuna tiene un alto, amplio espectro, ¿no? En realidad, digamos que el sistema inmune queda preparado para resistir, digamos que a una posibilidad de virus y de variación, de variantes al mismo, ¿no? Entonces, por eso la misma vacuna que se generó en Rusia, se la pueden aplicar a los mexicanos y no importa. Aunque se ha visto, por ejemplo, y eso es muy interesante, que hay una variante del virus por cada región del planeta. Esto quiere decir que muta muy rápido y cambia. Y aunque tiene, digamos que la misma base genética, hay una variación también. Sin embargo, la vacuna tiene un amplio espectro, ¿no? Entonces, esperemos y ya con la vacuna habrá una mayor contención, a menos que haya una megamutación del virus que la vacuna no pueda contener. ¿Sí? Claro, y yo creo que en este sentido, pues bueno, lo, lo más característico pues sería seguir siempre las recomendaciones, ¿no? Y obviamente seguirnos cuidando porque es muy importante esta situación para dar una solución, ¿no? Mauricio Gutiérrez, si gustas, compártenos tu pregunta. Sí, buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Considera usted que las futuras enfermedades a causa de este desequilibrio ambiental pueden llegar a generar una pandemia a futuro? Sí puede ser. Digamos que sí, se ha hablado mucho y ha habido varias reuniones en los últimos tiempos en donde se habla de la urgencia de la regulación del consumo de especies, tanto domésticas como silvestres, ¿no? Los mercados de animales son un problema, pero también la forma en la que, por ejemplo, los rastros, ¿no? Las granjas de animales, en donde tienen hacinados a los animales para nuestro consumo, pues tienen una falta de higiene impresionante
y entonces por eso brincan las enfermedades de los animales hacia las personas, por la falta de higiene, por las condiciones en las que se encuentran los animales. Entonces es urgente la regulación, ¿no? Y bueno, en teoría, ya dado lo que, ya digamos que dado lo que estamos viviendo ahorita, pues ya se generó esta preocupación de, ay, sí, como que hay que regularlo, ¿no? Ya como que empezaron a darse cuenta las autoridades de que hay un problema ahí, ¿no? Entonces, si no hay cuidado, sí se puede volver a dar, ¿no? Y también hay que hablar de este asunto que aún se sigue investigando, de que, bueno, en un principio se empezó a ver que estaba este brote, pero digamos que se ignoró, se dejó pasar y ya de pronto ya, digamos que hubo un evento de falta de contención en su momento, porque como ustedes saben, ha habido varios virus que se han generado, por ejemplo, en China, ¿no? Pero se han contenido de manera exitosa, solo se quedaban ahí. Y se salió de control, ¿no? Entonces, es importantísima la regulación de lo que consumimos, justo por este asunto, ¿no? De que si no puede volver a haber una pandemia, pero también a veces, y ocurre muchísimo, y yo creo que a todos también, de manera personal, ocurrió que no pensábamos que esto iba a llegar a tanto, ¿no? Entonces así somos los seres humanos, como que, no es para tanto, ¿no? Ya, pues ya le dio a uno, pero pues bueno, no pasa nada, ya le dio a dos, uy, ¿no? Y entonces también pasa que me parece que no se le dio en su momento la importancia porque no se pensó que iba a llegar a tanto, ¿no? Entonces también creo que lo importante es tomar en serio cualquier evento que ocurra ahí y esperemos que esto sea un gran aprendizaje en ese sentido. Vale, gracias. Muy bueno, muy buena pregunta. Natalia de la Cruz ha levantado también su mano. Si nos gustas compartir tu inquietud, Natalia. Sí, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es si podemos hacer algo para el hábitat de los osos polares o si podemos hacer algo para salvarlos y que no se extingan. Bueno, es que en realidad todas nuestras acciones cotidianas son importantes. A veces pensamos que algo simple que hacemos en nuestra casa no puede tener repercusión, pero en realidad sí lo tiene, ¿no? El asunto de ahorrar energía en casa es fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayor parte de la energía que consumimos viene de la quema de combustibles fósiles, llámese el petróleo, y eso genera los gases de efecto invernadero. Entonces, eventos tan básicos como el apagar la luz cuando no le estás ocupando, ya genera un cambio importante, porque si no solo tú lo haces, sino cada uno de nosotros lo hacemos, entonces ya estamos ahorrando energía, ¿no? Entonces son esas pequeñísimas acciones, que igual puede sonar muy trillado, porque luego en la tele se dicen pequeñas acciones, ¿dónde están? Pero es la verdad, o sea, en realidad esa es una forma fundamental, ¿no? El cómo cuidamos el agua, el ahorro de energía, el no tirar basura o separarla correctamente, todas esas acciones pueden hacer ese cambio fundamental, ¿no? Porque se tiene que ver mucho con nuestros hábitos de consumo, ¿no? Sobre todo el reusar, ¿no? El reutilizar también es muy importante. Luego pasa que nos compramos una blusa y ya no nos gustó al mes y pues ya la tiramos a la basura, ¿no? Entonces, estos hábitos también de consumo que del usar y tirar, pues tampoco nos van a ayudar. Entonces, esas pequeñas acciones pueden tener estos efectos y salvar a estas especies de los deshielos. Ok, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Por supuesto que nuestras acciones, ¿no? Determinan este cuidado, ¿no? Y por supuesto que entre más cuidado tengamos, pues mejor mundo tendremos, ¿no? Irigoyen Ruiz Daniela, ¿nos puedes compartir tu pregunta? Sí, buenas tardes. Hola, Mi buenas tardes. pregunta era qué opinaba sobre las estrategias o las maneras en las que las nuevas generaciones estaban buscando como el cambio como en el planeta, bueno, no solo las nuevas generaciones, sino que en la actualidad como que se está dando una mayor importancia, se están buscando como otras maneras. Me refiero a, no sé, los
los paneles solares, los cambios en la alimentación. O sea, ¿qué tan sostenible es eso? Y de acuerdo a la parte ecológica y de acuerdo a lo económico. Para mí es una esperanza muy importante, porque digamos que hace falta una revolución, ¿no? Para hacer un cambio. Y no es que esté yo llamando a las armas, ¿no? Ahorita, ¿no? En este momento, sino que en realidad creo que como jóvenes deben empujar y, bueno, yo ya no soy tan joven, pero también, digamos que esta es parte de mi granito de arena para sentir que puedo hacer conciencia y cambiar las cosas, ¿no? Digamos que es mi pequeña acción, que ahorita al comentarles y explicarles este proceso, esta es mi manera de tratar de hacer conciencia y cambiar las cosas. Y creo que así, con esos pequeños, pero que al final de cuentas son grandes movimientos, me parece muy importante y una gran esperanza para este planeta. Porque antes, bueno, yo tengo casi 40 años, ¿no? Pero digamos que en mi época se hablaba de este movimiento verde y todo el asunto, pero pues como que era algo más como, pues sí, qué padre que iba a la ecología. Y ahorita, al contrario, yo siento que hay como una mayor preocupación por la situación del planeta. Bueno, también es porque, digamos que a estas generaciones nuevas y les está tocando enfrentarse verdaderamente con lo que dicen a lo que el futuro nos alcance. Entonces, me parece que es muy importante el movimiento joven, porque así como ustedes ya, la mayoría pueden cambiar con la tecnología, con un comentario pueden cambiar y mover opiniones de una manera importantísima, pues tienen este importante poder de movimiento, de revolucionario, de cambiar conciencias y de empujar y de empujar. Y les decía que a los tomadores de decisiones hay que moverlos, para cambiar ideas, ¿no? Que estaban antes, pues muy afianzadas, porque antes el mundo funcionaba diferente, ¿no? Pero ha cambiado el mundo. Entonces, para mí, es fundamental el movimiento de los jóvenes en este tiempo, porque hay que hacer presión, presión y presión para cambiar las cosas, ¿no? Y esa es la única manera, ¿no? Solo, digamos que uniéndose y generando este movimiento de cambio de actitud, pues entonces podemos cambiar las cosas, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, a mis alumnos siempre les digo y les dejo trabajos de proyectos con respecto al cambio climático para que sientan que son agentes de cambio, porque lo son, o sea, no es algo trillado, ¿no? Sino que cada uno a su manera, en su pequeña acción, ya le puede cambiar las cosas, ¿no? Y si se unen, ¿no? Pues para mí es una gran esperanza, ¿no? Estos movimientos tan importantes acerca ya los jóvenes que se mueven en las grandes esferas como Greta Thunberg, que es una tremenda activista en la actualidad, que tiene que 16, 17 años, pues me parece fundamental, ¿no? Porque ese ya es un llamado de ya, queremos nuestro planeta bien, ¿no? Y mover estas conciencias de los poderosos que están atorados en otras formas de pensar, ¿no? Entonces, esa es mi opinión al respecto. Ok, muchas gracias. ¿A ti? Excelente, excelente pregunta. Y bueno, pues por último vamos a cerrar con esta pregunta que creo que viene muy a colación con lo que estaba comentando. Y pues bueno, nos pregunta Emilio Telles, si toda la gente llega a generar una conciencia acerca del mal estado en que se tienen todos nuestros ecosistemas, ¿es posible todavía salvarlos? Sí, claro. De hecho, bueno, hay una cosa muy importante, es que yo antes era muy pesimista y con el paso del tiempo me he vuelto más optimista, porque es verdad que muchas veces por el sensacionalismo de la tele, ¿no? Es así de, no, nos vamos a morir todos, y pues no, tampoco, no hay que verlo así, ¿no? Hay que calmarse, ¿no? En realidad, creo que estos movimientos a nivel internacional son muy importantes. Y se ha hablado mucho, ahorita los investigadores en diferentes, en la UNAM, por ejemplo, porque es mi referencia, están haciendo también una importante presión para dar a conocer estos temas. Y ante todo, que haya una conciencia. Entonces, sí,
dado lo que está pasando, me parece que, y bueno, dada la pandemia y que además se dé a conocer las causas de la pandemia, sobre todo a nivel ambiental, pues creo que es un tema que ahorita, si todos nos vamos haciendo conscientes de ello, pues habrá, hay una esperanza muy importante, ¿no? Entonces, creo que el punto más importante es el cambio de conciencias a nivel personal, ¿no? Porque pues si cada quien lo hace, pues al final se suma mucho, ¿no? Entonces no necesitamos esperar a que la ONU cambie la vida de las personas o los gobiernos cambien la vida de las personas o las acciones, porque más bien nosotros somos los que tenemos que hacer algo, ¿no? No esperar que los demás vengan y hagan las cosas o resuelvan las cosas por nosotros, ¿no? Entonces, creo que es muy importante. O sea, hay una, dado lo que vivimos, que ya es como muy impactante lo de la pandemia, creo que habrá y espero un cambio importante de actitud. Aunque, bueno, obviamente es muy importante la educación. No es por eso que ustedes que están aquí y que están informados, pues es importante que lo den a conocer. O sea, yo estoy aquí y les voy a conocer esta parte, y les pido a ustedes que lo den a conocer también. O sea, que, digamos que hagamos esta gran cadena, ¿no? Aquí tenemos, bueno, tengamos 163 personas observando, ¿no? Entonces, si cada uno de ustedes van y lo cuentan, ¿no? Entonces ya se va haciendo una cadena cada vez más grande de conciencia, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que es importante, la conciencia del entorno, ¿no? En el que vivimos. Eso es fundamental. Muchas gracias. Claro, por supuesto, y yo creo que este tema pues es interés no solo de nosotros como profesores, tampoco solamente de nuestra institución, de nuestra máxima casa de estudios. Yo creo que este tema pues es a nivel global, ¿no? Y este tema sería retomarlo fundamentalmente para el bien de nuestra sociedad, ¿no? Porque al final de cuentas, pues si no tenemos esta parte de conciencia, pues pronto nos pueden llegar consecuencias fatales, ¿no? Entonces, híjole, de verdad, una excelente, pues un excelente aprendizaje. Y pues bueno, vamos a cerrar esta ponencia agradeciendo la participación de la maestra Violeta Méndez Solís y dar por concluida esta sesión, no sin antes, pues bueno, otorgar la constancia a la maestra Violeta por esta ponencia Ambiente Sano en Vida Sana en el marco del segundo seminario de estilo de vida saludable llevada a cabo este día en una sesión sincrónica de Zoom, ¿no? Chicos, pues les invitamos a dar un aplauso virtual. Nosotros lo manifestamos de esta forma y también si ustedes lo pueden manifestar con algún icono, sería estupendo, ¿no? Maestra Violeta, le agradecemos mucho su participación y de verdad, pues nos deja una retroalimentación muy, muy agradable, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Y chicos, bueno, pues los esperamos en nuestro siguiente evento, que será el día jueves 11 de marzo del 2021 a las 5:30 horas PM con la ponencia Salud Renal a cargo de la maestra Ana Miriam Cabrera Delgado. Y pues bueno, hasta entonces nos vemos nuevamente. Muchísimas gracias y muchos saludos a todos. Muchas gracias.